Mente sana, vida plena. El espacio donde la salud mental es nuestra prioridad. Cuidar tu mente es cuidar tu vida. Bienvenidos. Hola, hola queridos amigos, bienvenidos a su programa Mente Sana, Vida Plena. Un espacio en el que nos preocupamos por tu salud mental, un espacio que tenemos para poder aprender juntos, seguir creciendo y aprendiendo sobre cómo funcionan tus emociones, cómo funciona tu sistema nervioso y qué puedes hacer para que seas una persona muchísimo más feliz y con mayor salud mental. Y en el día de hoy tenemos un episodio del todo especial. Hoy vamos a estar hablando sobre el sentimiento de culpa y es probable que tú por allí puedas estar pensando, este sentimiento lo he tenido en varias ocasiones de mi vida. Hay por allí algunas personas que todavía tienen presente este sentimiento de culpa y siguen llevándolo por años. Ahora, ¿es bueno este sentimiento de culpa? ¿Es malo? ¿Cómo podemos manejar este sentimiento? ¿Qué podemos hacer para poder superar esta culpa que llevamos cargando durante tanto tiempo? Todas estas preguntas y más estaremos contestando en el episodio de hoy, así que bienvenidos. Cuidar tu mente es cuidar tu vida. Muy bien, y para entender el sentimiento de culpa tenemos que irnos a la historia hace muchos años atrás. Cuando entró el pecado al mundo, recordamos que Adán y Eva, la Biblia habla justamente sobre esta situación tan desastrosa que aconteció, y es que Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer a Dios. Y junto con la desobediencia a Dios, en el capítulo 3 de Génesis, podemos encontrar el primer episodio de culpa. El ser humano comenzó a experimentar culpa con la entrada del pecado. Y este es un sentimiento, ojo, no es una emoción primaria, es un sentimiento. Y aquí vamos a aclarar este concepto. Un sentimiento es un conjunto a veces de emociones y también contiene un aspecto cognitivo, es decir, hay algún tipo de razonamiento en este sentimiento y hay algún tipo de emociones o algunas emociones, a veces hay varias emociones juntas. En el caso de la culpa, justamente estamos hablando de este sentimiento porque es más duradero que una emoción. En otros episodios podremos estar hablando sobre las emociones, pero hablando del sentimiento de culpa, es un sentimiento que a veces perdura por más tiempo del que nos gustaría. Es un sentimiento que a veces es complejo porque no necesariamente entendemos de dónde viene. Sin embargo, al mirar la historia podemos encontrar que las primeras personas que Dios creó en este planeta Tierra experimentaron culpa. Ahora, la culpa entonces se comienza a desarrollar con la entrada del pecado en la historia de la humanidad. Sin embargo, esta culpa es hasta cierto punto positiva y aquí quiero que quede muy claro este aspecto. No significa que todas las culpas que en algún momento hemos sentido sean positivas para nosotros. Sin embargo, el sentimiento de culpa tiene un aspecto que podríamos llamarle más adaptativo. Es decir, la culpa justamente es la encargada de inhibir aquellos actos, aquellas acciones inmorales. Gracias a la culpa, una persona que, por ejemplo, roba sabe que hizo algo malo. Gracias a la culpa, una pareja que está experimentando una situación en la que hay infidelidad entiende que aquello que está pasando está mal. Porque las personas que no experimentan este tipo de sentimientos los conocemos, por ejemplo, como los psicópatas. Y realmente encontramos aquí un desequilibrio en su aspecto de salud mental. Aquí entonces entendemos que la culpa hasta cierto punto tiene un factor positivo. Sirve para nosotros mostrarnos cuál es el camino de lo correcto y de lo incorrecto. Gracias a la culpa nosotros podemos aún tomar acción para corregirnos en momentos de equivocación, para poder remediar situaciones en las que nos equivocamos. ¿Qué sería del ser humano sin la culpa? ¿Qué sería de nosotros si al momento de equivocarnos no sentimos el peso de nuestra equivocación? Ahora, entonces, teniendo en cuenta todo esto, sabemos que este tipo de sentimientos no necesariamente es muy agradable de sentir. Cuando nosotros sentimos culpa, experimentamos un estado de angustia que a veces puede ser generalizado. Es decir, nosotros comenzamos a sentir de alguna forma
que este sentimiento puede afectarnos aún a veces en relaciones donde no necesariamente nos hemos equivocado. Hay, por ejemplo, hijos que han experimentado culpa por situaciones que han ocurrido en su infancia y comienzan a experimentar también este tipo de sentimientos al relacionarse con sus amigos, con sus pares, con sus docentes, con otras personas alrededor. Hay personas que, por ejemplo, al experimentar sentimientos de culpa por situaciones donde tenían o no necesariamente tenían responsabilidad, esta culpa pareciese que se extendiera a otras áreas de la vida de esta persona. Justamente por eso es que debemos ser cuidadosos al manejar nuestros sentimientos de culpa, porque la culpa, así como nos puede ayudar a crecer, a aprender, a corregir y a enmendar nuestros errores, la culpa también tiene este factor que sería como de doble filo, porque nos puede hundir, nos puede llevar a situaciones y a estados de salud mental críticos, aún relacionados con patologías. Y cuando hablamos de patologías nos referimos a alguna enfermedad o algún desequilibrio a nivel emocional o mental. Es por eso que debemos aprender a usar este sentimiento o a gestionar más bien este sentimiento de forma equilibrada. Usted y yo necesitamos, la solución no es erradicar la culpa, justamente la solución está en aprender a gestionar la culpa. Ahora, me gusta mucho la distinción que hace el Dr. Jennings en su libro Podría ser tan simple, un modelo bíblico para sanar la mente. Es una recomendación del libro por allí si les gustaría entender mucho más cómo funciona su mente, su cerebro. Él justamente hace una distinción sobre la culpa. Él habla sobre la culpa legítima y la culpa ilegítima. Y vamos primero a tratar de entender qué es esto de la culpa legítima. Él explica que la culpa legítima es cuando, por ejemplo, hacemos algo que está mal, algo que es equivocado, y gracias a nuestro sentido de convicción o de juicio propio, nos damos cuenta de que eso que estamos haciendo tal vez no necesariamente está bien. Justamente por medio de la autoevaluación y gracias al trabajo del Espíritu Santo podemos llegar a la conclusión de que aquello que hemos hecho no necesariamente es bueno. Entendemos aquí que el trabajo del Espíritu Santo también es importante, aún en nuestro día a día cuando sentimos a veces culpa. Es interesante que al analizar, por ejemplo, la historia de la civilización, hay algunos grupos de personas que han estado lejos de estar cerca de la Biblia, no han tenido acceso al conocimiento bíblico, y nosotros, por ejemplo, tal vez hemos escuchado de los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20. La regla de fe y práctica para poder vivir, fueron las normas que el Señor nos dejó, para poder vivir una vida equilibrada. Y hay civilizaciones donde no se tiene este conocimiento específico, sin embargo, de alguna forma entienden que matar está mal, que robar está mal, que entienden que de alguna forma quitarle la esposa o el esposo a alguno de sus compañeros está mal. Y justamente ¿por qué lo hacen? Por aquella convicción que el Espíritu Santo trabaja, por aquella obra que el Espíritu Santo hace en nuestra conciencia. Es decir, hay momentos en los que tú puedes hacer algo y además del conocimiento cultural que tienes sobre las reglas morales, sobre los deberes y derechos que tienes, entendemos también que el Espíritu Santo te puede estar diciendo, hey, puede que esto esté mal. Y cuando el Espíritu Santo nos convence de alguna forma de que hay algo que nosotros estamos haciendo mal, Él no lo hace para hundirnos. Hay personas que a veces determinan o piensan que cuando Dios de alguna forma nos coloca en nuestro corazón este sentimiento de que, uy, esto no está bien, puede ser diferente, a veces hay personas que cargan con ese sentimiento y se quedan de forma permanente con este sentimiento. Y es allí donde está el error. La culpa es un sentimiento que está hecho para aprender a gestionarlo de forma equilibrada y sabia, porque no hay que llegar a ese exceso, a este lado de la moneda, donde no vamos a experimentar culpa, donde la vamos a erradicar. Eso ya dijimos que no es sano, pero tampoco hay que llegar a la otra parte donde sentimos culpa extrema, donde ya todos los días comenzamos a experimentar ese peso emocional dentro de nosotros. Y cuando hablamos entonces de la culpa legítima, justamente es esa culpa que sientes cuando te has equivocado, cuando has hecho algo malo. ¿Es sabio de alguna forma tener este tipo de sentimientos? Sí, de alguna forma es adaptativo, porque si has hecho algo malo, significa que te sientes mal, y si te sientes mal, significa que de alguna forma puedes hacer algo para mejorarlo.
Y justamente para eso está ese tipo de culpas en los casos de las culpas legítimas, para que dentro de nosotros se produzca arrepentimiento y se produzca cambio. Que el hecho de que tú te hayas equivocado y sientas culpa legítima no significa que esa culpa la debas cargar y la debas seguir llevando por mucho tiempo. Porque por allí no quiero que me malinterpreten. Hay personas que dicen, bueno, Karina, yo me equivoqué hace muchos años atrás. Mi equivocación fue válida, fue real, realmente afecté a muchas personas o herí a personas que me aman. Y no quería hacerlo y todavía sigo cargando con este peso de culpa porque fue algo real, es algo que yo realmente hice. El hecho de que ya haya pasado y el hecho de que sea real no significa que tú debas seguir cargando con esa culpa. Es probable que esa culpa que estás cargando te esté haciendo más daño que bien. Es probable que esa culpa que estés cargando te esté quitando el gozo de vivir la vida, te esté quitando la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas, te esté quitando la capacidad de volver a conectar con ciertas personas, porque a veces el sentimiento de culpa es tan grande por algo que nosotros realmente hemos hecho o hemos dejado de hacer y a veces no sabemos ni siquiera cómo gestionar esa culpa y la esparcimos a las diferentes esferas de nuestra vida. Entonces, este es el primer tipo de culpa, la culpa legítima, esa culpa que sientes cuando te equivocas. ¿Es válido sentirla? Vuelvo a repetir, es válido sentirla. ¿Debemos aprender a gestionarla de igual forma? Debemos aprender. Quizá por allí nos está escuchando una madre o un padre que de alguna forma siente culpa legítima. Es decir, miran hacia atrás y dicen, Karina, pude haber hecho esto con mis hijos. Karina, pude haber mejorado esta actitud con mi familia. O tal vez no debía haber hecho X o Y cosa en el pasado porque de alguna forma siento que he afectado a mi familia o a la gente que amo. Y esta culpa legítima no es excusa para seguir cargando con este dolor. Aquí quiero hacer un gran paréntesis y decirle a todos los padres que tal vez por aquí nos están escuchando que en realidad usted, yo creo que, y admiro la labor que usted hace como padre y como madre, y es probable que usted haya hecho lo mejor que podía en el momento en el que estaba. Es probable que con los conocimientos que tenía en ese momento, con la actitud que tenía en ese momento, con la madurez que tenía en ese momento, usted intentó dar lo mejor. ¿Significa que ya por eso no debemos mirar hacia atrás y reconocer nuestros errores? No, la idea es que nosotros no perdamos la capacidad de ver de forma real nuestras vidas. Sin embargo, es bueno recordar y hacer un recorderis de nuestra historia sin necesidad de tanto pesar y tanto dolor. Porque a pesar de todo, mis queridos padres, los hijos tenemos libre albedrío. Es importante la influencia que ustedes ejercen sobre los hijos, es cierto. Sin embargo, cada hijo y cada hija también es responsable de las decisiones que toma a partir de toda la experiencia que también ha vivido. Entonces, no todo es responsabilidad suya. Es probable que se haya equivocado. Yo todavía no conozco al primer papá o a la primera mamá perfectos. Creo que no lo vamos a conocer en esta tierra, porque todos somos imperfectos, todos los papás que conozco de alguna forma han hecho o han dejado de hacer algo que en este momento es probable que miren hacia atrás y digan, me pesa. Tal vez por allí está escuchándonos una persona que ha cometido un grave delito. Tal vez se ha equivocado ha roto alguna norma moral. De alguna forma ha herido a algunas personas, ya sea física, psicológicamente hablando. Y si tú por allí nos estás escuchando y has experimentado esta culpa legítima, esta culpa está en ti justamente para generar cambios, para generar arrepentimiento en ti. Siempre tenemos varios caminos. Usted y yo debemos tomar la decisión de qué camino seguir. Si queremos seguir cargando con nuestra culpa, a pesar de que sea legítima, o si queremos aprender a soltar esa culpa. El segundo tipo de culpa del que habla este autor en su libro es la culpa ilegítima. Y justamente aquí estamos hablando de aquella culpa donde una persona toma responsabilidad por malas conductas o actitudes de otros. Es cuando una persona se pone el peso y la carga de ser responsable por aspectos que están fuera de esa persona, que esa persona no decidió en ningún momento, que esa persona no intervino de ninguna forma, pero que de alguna forma se siente ese sentimiento de culpa. Y aquí, por ejemplo, vamos a dar el primer ejemplo. Imagínense que un esposo llega a casa después de una larga jornada de trabajo. Se siente cansado, se siente estresado y comienza a conversar con su esposa. Sin embargo,
en sus frases el esposo está quejándose mucho, está malhumorado, está agotado, se nota por la forma como habla, por lo que expresa. La esposa, en vez de solo escuchar y entender que su esposo ha tenido un largo día, de alguna forma comienza a pensar, uy, mi esposo se siente así, seguramente porque yo todavía no he terminado el almuerzo. O tal vez esto de que la casa no esté todavía terminada de arreglar, de alguna forma lo está estresando más. O, ay, ¿qué dije? O seguramente como me vio ya se puso malhumorado. Hay ciertos pensamientos, algunas personas por allí pueden estar escuchando y diciendo, Karina, es muy exagerado este ejemplo, pero es real, pasa en muchas ocasiones. Llegan otras personas, actúan de ciertas maneras en específico y de alguna forma nosotros comenzamos a echarnos la culpa por la actitud que otras personas toman, por sus malos tratos, por las palabras que expresan. Y sin querer a veces con la actitud, por ejemplo, que podría tener la esposa, que sería, oh, mi amor, perdón, mira, aquí está tu almuerzo, ay, discúlpame, qué mal que te sientas así, aquí está tu comida. Y de alguna forma se comienza a echar la responsabilidad de aquello que no necesariamente ella es responsable. Esto también ocurre cuando hay un divorcio o una separación en casa. Generalmente los niños en su mente interpretan esos hechos como si ellos fueran de alguna forma responsables por esa actitud que están tomando los padres, por esas decisiones que están tomando sus padres. Y comienzan a echarse esta carga que es una culpa ilegítima, es una culpa que no deberían estar cargando porque ellos no son responsables de esta decisión y sin embargo se echan esta carga y comienzan a pensar, oh, papá y mamá se divorciaron o se separaron por mi culpa. Este tipo de culpas entonces no necesariamente están basados en hechos y en hechos reales, no necesariamente están basados en hechos que sean 100% fidedignos, sino que es la forma como interpretamos una situación. Una situación se nos coloca frente a nosotros y automáticamente tomamos responsabilidad de esa situación. Esta culpa ilegítima es peligrosa y es muy peligrosa justamente porque es muy sutil. A veces de forma automática comenzamos a cargar y a cargarnos de situaciones donde no necesariamente tenemos ninguna responsabilidad. Justamente en esto de la culpa ilegítima, por ejemplo, tenemos a aquellas personas que han vivido alguna experiencia traumática. Y aquí hablamos de aquellas personas que han experimentado, por ejemplo, abuso sexual. Estas situaciones que son feas de vivir, son situaciones desagradables de vivir, a veces producen en las víctimas sentimiento de culpa, como si de alguna forma tú hubieras podido haber hecho algo o habrías podido evitar esa situación. Y es una culpa que no deberías cargar. Si me estás escuchando en este momento y tú eres una persona que ha experimentado este tipo de situaciones, quiero decirte con amor que tú no necesariamente tienes la culpa. Tú no tienes la culpa de aquello que te pasó. Esta culpa que estás cargando a veces hace parte de esta situación que fue muy traumática y muy dolorosa y que al momento de tratar de entenderla y de gestionar todas las emociones que estabas sintiendo, quedó en ti esa carga y esa culpa de esa situación. Esto también acontece cuando, por ejemplo, hoy existen otras situaciones traumáticas como enfermedades que son bastante fuertes o la muerte, por ejemplo, de un ser querido. A veces hay personas que se culpan por no haber estado en el momento en que tal persona que tanto amaban estaba teniendo sus últimos minutos de vida. Hay personas que se culpan y justamente en este libro que les comenté al inicio, el libro se llama Podría ser tan simple, un modelo bíblico para sanar la mente. Allí aparece el ejemplo de un padre que comenzó a ver cierta sintomatología en su hijo y lo llevó entonces al doctor. Le dijeron que el hijo tenía un posible problema de audición, un posible problema de que no era nada grave. Era una situación que realmente él debía llevar a su hijo y que descansara para que se mejorara. El padre hizo esto y cuando llegó a casa el hijo empeoraba, comenzaba a tener fiebres más altas, comenzaba a tener malestares más fuertes, más intensos, comenzó a vomitar de forma más recurrente y de forma más fuerte. Y el padre entonces nuevamente llevó a su hijo al doctor. Así que los doctores revisaron nuevamente y le dijeron, no se preocupe, llévelo nuevamente a casa y que su hijo va a recuperarse con el tiempo.
Esta situación, mis queridos amigos, ocurrió 3 veces. Durante 3 ocasiones ese mismo día, el padre llevó a su hijo a un centro de salud para que le ayudaran. Y los médicos en su momento mal diagnosticaron la situación. La última vez que llevó, entonces, la tercera vez que llevó a su hijo frente a los profesionales, ellos se dieron cuenta del error que se había cometido. Y el niño tenía una situación que era bastante crítica, tan crítica que horas después terminó muriendo. El padre siempre, pues durante mucho tiempo, cargó con la culpa de no haber hecho más por su hijo. Y esta es una culpa ilegítima. Y yo no necesariamente me creo juez para juzgar tu sentimiento de culpa, juzgar el sentimiento de culpa, por ejemplo, de este padre. Sin embargo, la realidad es que este padre hizo todo lo que supo que había que hacer. En su momento, este padre llevó a su hijo 3 veces a profesionales de salud y fue una situación que no necesariamente fue agradable, fue una situación bastante difícil. Sin embargo, cuando este padre entonces entendió su papel, el papel que él había jugado, a pesar de las equivocaciones que hubo, a pesar de estas situaciones que se salían de sus manos, entendió que no necesariamente era su culpa lo que a su hijo le había pasado. Y esto alivió el alma de este padre. Entonces a veces cargamos, por ejemplo, con esta culpa ilegítima. Situaciones que usted y yo sin querer comenzamos a tomarlas como si fueran de nosotros. Esto también pasa, esta culpa ilegítima pasa cuando no cumplimos las expectativas a veces de los demás. Hay personas que, por ejemplo, les piden un favor y por tanto temor para decir que no, dicen que sí, pero dentro de sí mismos tienen un sentimiento fuerte de culpa, como si estuvieran haciendo algo malo. Y justamente, a pesar de no estar invadiendo ninguna o incumpliendo ninguna norma moral, se sienten mal. Hay veces en las que te piden un favor, te piden que le prestes algo a una persona y tú dices que no y esa persona se va. Y después de que esa persona se va, tú quedas con un profundo sentimiento de culpa porque esa persona que va a pensar de ti, seguramente esa persona va a comenzar a hablar de ti, no te gusta entrar en conflicto con las personas y entonces tienes esta situación donde buscas de alguna forma caerle bien a las demás personas, buscas cumplir las expectativas que tienen otras personas de ti y esto se convierte en un sentimiento de culpa dentro de ti. Y los sentimientos de culpa tienen algo interesante. Tienen estos 2 ingredientes de autocrítica y remordimiento. Por eso justamente es que el sentimiento de culpa se vive como algo muy doloroso, se vive como algo que en momentos podría ser insoportable y a veces por el sentimiento de culpa que sería excesivo podemos pensar que hay situaciones irreparables. Justamente entonces al entender estos 2 tipos de culpa, la culpa legítima y la culpa ilegítima, comprendemos entonces que a veces nosotros somos responsables por algunas situaciones, nosotros realmente nos hemos equivocado, pero hay situaciones de culpa donde usted y yo no nos hemos equivocado. Entonces haga la distinción. En estos días, piense en algún momento en el que sintió culpa. Trate de evaluarse y entender el por qué sentía esta culpa y si era una culpa legítima o ilegítima. Ojo, vuelvo a repetir por allí, la culpa legítima es donde tú realmente tenías responsabilidad por tus acciones y la culpa ilegítima donde no necesariamente tú eres responsable por las malas conductas o las malas acciones que ocurren a tu alrededor, sin embargo cargas con este tipo de culpa. A veces también tenemos culpas por malas decisiones que tomamos. Y a veces nuestras malas decisiones están basadas en ignorancia, a veces nuestras malas decisiones están basadas en la inmadurez que tenemos en ciertas edades o en ciertas etapas de nuestra vida y luego en nuestra vida comenzamos a tener cierto tipo de culpa por aquellas malas decisiones que hemos tomado o que hemos dejado de tomar. Y aquí es importante entonces hacer esta distinción. ¿Cuál es el grado de culpa que hasta ahora estás cargando? Y la mayoría de culpas que cargas son legítimas o ilegítimas. Hay algo interesante que sucede cuando una persona carga con culpa y es que automáticamente comienza a adquirir dentro de sí mismo el rótulo, el concepto de que es una persona culpable. Si hay por aquí alguno que nos está escuchando y que siente que de alguna forma está cargando con culpas,
y esto le está llevando a pensar que es culpable, lo interesante es que cuando nosotros adquirimos o abrazamos este rótulo de culpabilidad, pensamos que realmente no merecemos nada bueno. Y aquí quiero que de alguna forma volvamos a lo que decíamos al inicio. Decíamos que en Génesis 3 encontramos la historia cuando Adán y Eva toman la decisión de desobedecer a Dios y entra el sentimiento de culpa. De alguna forma, como nosotros somos descendientes de Adán y Eva, cargamos también con la naturaleza, dentro de nuestra naturaleza, con este grado de culpabilidad. Y justamente nosotros tenemos que hacer la distinción a veces porque por nuestra falta o por nuestra mala interpretación de quién es Dios, también podemos tener ciertos sentimientos de culpa. Yo quiero que usted recuerde, por ejemplo, la situación de Pedro y de Judas. Ambos le fallaron a Jesús. Ambos le habían querido de alguna forma apoyar en el ministerio de Jesús, eran discípulos de Jesús, pero Pedro terminó hablando mal de su maestro y negándolo, y Judas terminó traicionando a su maestro y vendiéndolo. Ambos se equivocaron, pero vemos dos salidas diferentes, y justamente eran las dos salidas que conversábamos al inicio de este programa. Usted encuentra dos formas diferentes: o la culpa le hunde, le hace sentir más miserable, le hace sentir la peor persona, le hace sentir que usted no merece nada bueno, o la culpa produce en usted cambio y aprendizaje. Ese cambio que le ayuda a crecer, ese cambio que le permite ser una mejor persona para Dios, para las personas que le aman, una mejor persona hasta para usted mismo. Hay situaciones donde nosotros cargamos culpas por culpa de nosotros mismos, nadie más es responsable. Y sin embargo, el hecho de que usted sea culpable por las decisiones que ha tomado no significa que deba seguir cargando con esta culpa. Así como hicimos la primera distinción de la culpa legítima y la culpa ilegítima, que me parece dos conceptos bastante completos para entender este concepto principal de la culpa, también tenemos algunos otros autores que hablan sobre algunos tipos de culpas, y tenemos al psiquiatra Francesco Mancini. Él dice que existe esto de la culpa altruista y de la culpa deontológica. El primer tipo de culpa, cuando comencé a investigar sobre esto, me llamó mucho la atención porque está muy relacionado a aspectos de la empatía, a situaciones donde nosotros podemos ser más empáticos y conectar con la gente, pero de alguna forma son situaciones que también podrían generar culpa en nosotros. Y aquí tenemos, por ejemplo, en la culpa altruista, lo que en algunos momentos hemos escuchado como la culpa del sobreviviente. Es aquella persona que se compara con los demás porque se percibe en mejores condiciones que otra persona. Es decir, de alguna forma tienes un mejor trabajo que tu hermano o que tu hermana, y de alguna forma dices, uy, qué triste que mi hermano no pueda tener un mejor trabajo como el que yo tengo. De alguna forma comienzas a experimentar culpa por tú estar en una, entre comillas, mejor situación que alguna persona que no ha experimentado esto. En estos días me estaba leyendo un libro de una sobreviviente del genocidio en Ruanda. Esta mujer contaba su historia de cómo estuvo por 3 meses escondida en un baño, tratando de sobrevivir porque estaban persiguiéndola a ella y a toda la gente de su tribu. Cuando ella salió después de estos 3 meses, que justamente es un milagro, esta mujer tiene en su historia, pues es un milagro de que ella haya sobrevivido, porque no habían formas humanas realmente para que ella estuviera bien y fuera la persona que hoy es. Ella justamente cuenta que al final de estos 3 meses, cuando se dio cuenta que había sobrevivido, pero que casi toda su familia había muerto, que sus padres habían muerto, que parte de sus hermanos habían muerto, ella comenzó a sentir de alguna forma esa culpa de decir por qué yo sí sobreviví y por qué otras personas, estas personas que yo amo, no necesariamente sobrevivieron. Es la culpa entonces del sobreviviente, es tratar de preguntarse por qué, y es la culpa que, por ejemplo, hemos visto, yo no sé si usted ha escuchado en algún momento alguna entrevista donde 2 hermanos, uno se encuentra muy sano físicamente, muy sano emocionalmente, y hay uno de los dos pues que está con alguna situación de salud que es compleja, que es más retadora. Y hay, por ejemplo, algunos hermanos que cuando hablan en estos documentales dicen, a mí me gustaría que esa enfermedad que tiene mi hermano la tuviera yo,
porque mi hermano no debería estar cargando con esa enfermedad. Y hasta cierto punto es un sentimiento que, como les digo, está muy conectado a esto de la empatía, de conectar con los demás. Sin embargo, es una culpa, porque de alguna forma tú te estás preguntando por qué debió haber sido así, por qué sucedió de esta forma. Y esto se convierte no solo en unas preguntas, sino que comienza a convertirse justamente en una carga dentro de ti. Y esta es la culpa entonces que ellos conocen como la culpa del superviviente, de aquella persona que sobrevive. Otra de las culpas altruistas es la culpa altruista interpersonal. Y es justamente pensar que usted o que yo no hemos hecho lo suficiente para ayudar a X o Y persona. Es esa culpa que se siente cuando usted, por ejemplo, pasa por alguna situación o ve alguna situación fuera de usted y podría haber hecho algo y no lo hace por X o Y razón. Y el hecho de no hacerlo le genera cierta culpa, porque usted dice, hombre, podía haber ayudado a tal persona de esta forma, podía haber intervenido de esta manera para que la situación fuera diferente. Y hay momentos en los que esta culpa puede ser muy diminuta. Usted puede decir que esta culpa en momentos es casi imperceptible. Sin embargo, hay situaciones donde el hecho de ¿por qué no hice? Que es la pregunta en este tipo de culpas. ¿Por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no actué de tal forma? Y este tipo de culpas a veces martirizan a algunas personas. Escuchaba también, pues, en el trabajo como psicóloga, uno escucha mucho las situaciones de la gente. Yo creo que cada historia se respeta. Creo que los sentimientos que cada persona carga son valiosos y no necesariamente se deben pisotear. A veces es cuestión de aprender a gestionar esos sentimientos, de aprender a manejar esos pensamientos y sentimientos para que no sean destructivos en la vida de uno. Y a veces he escuchado a personas que cargan con situaciones físicas, dolores en el cuerpo, dolores en las manos, dolores en las articulaciones, dolores a veces en esta parte de la espalda, sienten que sus músculos están tensionados y uno le pregunta, por ejemplo, a algunas personas, ¿cuándo fue su último día en el que experimentó paz? ¿Cuál es el último día en su vida en el que esta persona recuerda haber experimentado paz plena, haberse sentido completo, haberse sentido bien? Y hay personas que por allí cuando hago esta pregunta se ponen a pensar y no recuerdan el último día en el que experimentaron paz, porque llevan tantos años cargando con culpas, tanto legítimas e ilegítimas, que no han experimentado la plenitud de poder sentirse livianos, poder sentirse con una mente sana y con una vida plena. Entonces, justamente por eso debemos aprender a gestionar la culpa. Mi querido amigo y amiga, usted no fue creado para cargar con culpa. Justamente dice la Biblia que Jesús vino acá a la tierra para tomar nuestras enfermedades y tomar nuestros dolores. Y recordemos, la culpa cuando se experimenta de forma dolorosa. No es un sentimiento muy agradable. Nosotros hasta cierto punto podemos experimentar cierto tipo de vergüenza. Y en otros programas aún podemos hablar de forma más profunda cómo la culpa está relacionada o influye de forma directa el funcionamiento del cerebro, porque hay cambios a nivel también del cerebro. Eso lo dejaremos para otra oportunidad. Sin embargo, Dios a usted no le creó para estar cargando con la culpa. La culpa debe generar cambios en usted. Es momento de que si usted está cargando con tantos sentimientos de culpa, aprendamos a soltarlo. Porque si no lo soltamos, justamente llegamos a este concepto, a la culpa patológica. La culpa patológica, y como les mencioné, esta palabra de patológico es una palabra que se usa en ambientes médicos y voy a usar sinónimos en este momento, enfermedades, para evidenciar enfermedades o desequilibrios o aspectos que no están funcionando como deberían. Entonces, cuando hablamos de esta culpa que es una culpa enfermiza o culpa patológica, estamos hablando de esa culpa, de ese sentimiento que supera tus reacciones emocionales. Es esa culpa donde a veces, como está tan cargada, lleva tantos años, o es una culpa demasiado intensa, la persona a veces reacciona de forma emocional más intensa, de forma más grande, frente a situaciones o conductas menores. Es cuando esta persona, por ejemplo, ya no puede tener bienestar psicológico. Es cuando una persona, por ejemplo, ya no siente que su vida cotidiana es una vida llena de tranquilidad y de paz. Es cuando, de alguna forma, esta culpa se siente de forma más significativa y prolongada.
Y aquí quiero hablarle a las personas que tal vez cada vez que de alguna forma cometen algún error, recuerdan un error todavía mayor que anteriormente han cometido. Generalmente un corazón que se siente culpable reacciona de forma muy negativa frente a cualquier error, así sea pequeño, así sea que no tenga una influencia dañina alrededor de las demás personas o para ti mismo. Hay personas que cuando se equivocan, y esto además de ser una señal de baja autoestima, también es una señal de culpa, y es que cuando te equivocas, comienzas a decirte muchas cosas feas a ti mismo. En tu mente, a veces no necesariamente tienes que decirlo en voz alta, pero en tu mente comienzas a pensar y a decir, ¿por qué siempre te equivocas con lo mismo? ¿Por qué eres tan X? ¿Por qué siempre te comportas como un Y? Y comenzamos a decir cosas horribles de nosotros mismos y justamente acentuamos más nuestro sentimiento de culpa. Ahora, las características de la culpa enfermiza, de esa culpa que realmente ya no te está ayudando, que no está sacando lo mejor de ti, es justamente, primero, que existe generalización. Es decir, comienzas a sentir este sentimiento ya no en aspectos específicos de tu día a día, sino de forma general. Ocurre cualquier cosa y ya tú sientes, esto es culpa mía. Ocurre cualquier situación ajena a ti o en la que tú estés directamente relacionado y tú automáticamente sientes una intensidad muchísimo mayor, una frecuencia muchísimo mayor, de culpa. Es decir, todos los días te estás sintiendo de alguna forma cargado o culpable por X o por Y. Y el segundo punto es justamente este que mencionábamos ahorita, la intensidad. Es cuando la culpa es todavía muchísimo mayor, cuando este sentimiento de alguna forma es desproporcionado, cuando ocurren situaciones, como les dije, que son pequeñas, pero tú explotas como si fueran las situaciones más grandes. Cuando te equivocas escribiendo o hablando en público y automáticamente dentro de ti piensas, oh, yo no sirvo para esto, no estoy haciendo las cosas bien, estoy repitiendo el mismo error que hace tanto tiempo he cometido. Y comenzamos sin querer a intensificar más este sentimiento. Esto también ocurre y otra característica que tiene la culpa patológica es justamente el aislamiento social y conductual. Porque una persona que se siente culpable es una persona que siente que no merece estar rodeada de gente buena. A veces hay personas que entran, por ejemplo, a relaciones tóxicas, a relaciones dañinas, con amistades o relaciones amorosas que realmente les están haciendo daño y no salen a veces de este círculo tóxico justamente porque sienten que eso es lo que merecen. Hay situaciones que cuando has experimentado, por ejemplo, de niño o de niña que te han marcado y te han enseñado que la vida se debe vivir de esta forma, que lo máximo que tú mereces es esto y lo mínimo que tú mereces es esto. Y comenzamos a colocar como ese esquema mental en nuestra vida y a partir de allí comenzamos a tomar decisiones. A veces tenemos amigos tóxicos y no tomamos decisión de alejarnos de esas personas tóxicas justamente porque creemos que eso es lo que merecemos, porque creemos que tenemos tantas cargas y tanta culpa que estar al lado de personas que nos ayuden a crecer, que realmente crean en nosotros, que realmente nos amen, a veces creemos que nosotros no pertenecemos a esos espacios y justamente es por el sentimiento de culpa. Hay personas que, por ejemplo, creen que no merecen un mejor trabajo. Y no merecen un mejor trabajo porque tal vez papá y mamá siempre repetían que no le iba a ir bien, que no iba a tener un gran futuro, que no iba a ser una persona exitosa. Y de alguna forma todos esos comentarios se guardaron dentro de ti como ese sentimiento grande de culpa, de que esto es lo que yo merezco y hasta aquí puedo llegar. Y este entonces tipo de culpa patológica comienza entonces a generar en nosotros mayor dificultad para perdonar. Y justamente aquí tenemos un grave problema porque la salida para la culpa radica en el perdón. El perdón es un tema tan complejo y tan hermoso y al mismo tiempo tan simple porque podemos ponerlo en práctica en nuestro día a día. Y una persona que comienza a experimentar culpa de forma enfermiza o patológica ya comienza a pensar literalmente que esa situación no necesariamente tiene solución y no puede ser superada ni siquiera por él mismo. Una de las invitaciones principales que yo te podría hacer en este momento es que si alguna de estas características que hemos dicho sobre la culpa enfermiza sientes que están conectadas con tu realidad, con lo que tú estás viviendo, es probable que en este momento necesitemos hacer ciertos cambios.
¿Qué hacer entonces para manejar el sentimiento de culpa? Karina, ¿qué puedo hacer? Ya esto me está consumiendo, me está haciendo mucho daño, entiendo que soy culpable y entiendo que también he llevado culpas que no necesariamente tengo que llevar. ¿Qué puedo hacer? Antes de darte de forma práctica lo que puedes hacer, quiero hacer una aclaración aquí importante, y es que hay personas que a veces cargan con culpas de forma consciente o inconsciente. Lo importante es entender qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy sintiendo y por qué me estoy sintiendo de esta forma. Porque cuando usted contesta estas 3 preguntas que acabo de hacerle, qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy sintiendo y por qué me estoy sintiendo de esta forma, esas 3 preguntas a veces lo llevan a usted a entender a muchas de sus culpas, muchas de sus heridas que están más guardadas por ahí en el inconsciente. Ahora sí, volviendo a la parte práctica, ¿qué puedo hacer para manejar este sentimiento de culpa? Primero, entienda, mi querido amigo y amiga, que Dios a usted le creó para ser una persona que experimente libertad. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Es decir, que usted es una persona que aunque se haya equivocado mucho, aunque haya fallado mucho, aunque esté llevando muchas de estas cargas, de estas culpas, y tenga razón para llevarlas porque realmente se equivocó, o no tenga razón para llevarlas, Dios quiere que usted experimente sanidad. Y es una cuestión a veces de creer por fe. Es probable que usted te esté escuchando y diga, entiendo esto, Karina, pero no necesariamente siento que va conmigo. Y aquí es donde entra el poder de la decisión. Usted debe decidir pasar por este proceso de sanidad si quiere experimentarlo. Porque si hay salida para usted, si hay sanidad, no necesitamos seguir cargando con esto. Ahora, el primer punto entonces está en reconocer y en aceptar lo que sentimos. A veces queremos esquivar nuestro sentimiento de culpa. A veces simplemente nosotros decimos, no, eso le pasa a otras personas, no necesariamente a mí. Esto de la culpa, eso lo tienen mis compañeros, mis amigos, mi familia, pero no necesariamente yo. Sin embargo, por allí hay un dicho que una vez estaba escuchando, unas personas estaban diciendo que cuando nace un bebé, nace una culpa. Es decir, nace una persona que automáticamente comienza a sentirse culpable. Es decir, esto de la culpa es algo con lo que todos tenemos que lidiar. Y el primer paso entonces está en aceptar y en reconocer. ¿Qué es aceptar y reconocer? Es que usted y yo nos demos cuenta del sentimiento que estamos teniendo. Ahora, para poner en práctica este paso, usted tiene que ser muy honesto con usted mismo. Usted necesita valor y valentía para enfrentarse a usted mismo. Usted necesita ser muy honesto para mirar su propia vida y evaluar qué es lo que está pasando conmigo. ¿Estoy viviendo de forma plena? ¿O qué es lo que me está atando a este círculo de decisiones que estoy tomando, de actitudes que tomo diariamente, de comportamientos que tengo en mi día a día? ¿Por qué estoy llevando estos resultados en mi vida emocional? ¿Por qué me siento tan triste? ¿Por qué me siento tan solo o sola? ¿Por qué a veces me siento tan vacío o vacía? Evalúe entonces en su vida de forma honesta y con valentía qué es lo que está pasando. Y si usted entonces se da cuenta de que muchos de estos sentimientos, y yo creería por allí, me atrevo a decir lo siguiente, que muchos de esos sentimientos podrían estar asociados a la culpabilidad que usted podría estar llevando en este momento. Lo primero entonces es que usted entienda y acepte que está sintiendo culpa. Ese es el primer paso, siempre es reconocer qué es lo que estoy sintiendo o estoy experimentando culpa. ¿Por qué? Por lo que hice, por lo que dejé de hacer, por lo que estoy haciendo, por lo que estoy dejando de hacer y por lo que haré o por lo que no haré. A veces sentimos culpas en cualquier estancia de nuestra vida y el primer paso entonces siempre es reconocer, entender que usted y yo estamos viviendo por esta situación. Segundo paso importante, debe entender entonces la situación. Usted debe hacer el análisis que nosotros le dejamos como tareita hace unos minutos atrás. Usted debe analizar qué situación ha vivido en su vida y si esas situaciones de alguna forma le han generado en usted culpa legítima o ilegítima. ¿De dónde viene esa culpa que usted está experimentando? A veces hay personas que viven con culpa
y no saben de dónde viene esa culpa. Nunca se han colocado ese trabajo en esa posición de autoevaluarse de dónde viene esto que yo estoy sintiendo. Hay situaciones que pudieron haber generado en usted culpa, sentimientos de culpa, en los que usted no era necesariamente responsable, pero sin embargo tiene culpa. Entonces, entender de dónde viene esta culpa es uno de los pasos principales. Entienda su historia, conózcase usted mismo, haga un recorderis de todas las experiencias que ha vivido, tanto buenas como malas. Si a veces se nos hace difícil, yo entiendo que hay personas que a veces les cuesta hacer este trabajo de autoevaluación, porque hay situaciones y experiencias que son muy dolorosas recordar. A veces queremos simplemente borrar situaciones de nuestra vida, cosas que ojalá nunca nos hubieran pasado. Y es por eso que a veces necesitamos el apoyo profesional para abrirnos, para entendernos y para sanar. Estas preguntas entonces, ¿de dónde viene su culpa? ¿Por qué la culpa sigue presente en su vida? Y aquí también quiero hacer un paréntesis importante. Hay personas que todavía tienen culpa porque sienten que eso es lo que deben sentir. Hay personas que dicen, Karina, yo tengo culpa y no quiero soltar este sentimiento porque yo me merezco sentir esto. Yo me merezco sentirme mal porque yo fallé. Yo me merezco sentir esto porque a mí me pasó tal situación. Y como le digo, este programa es una invitación para que usted suelte, para que usted sane. Cuando usted se hace la pregunta entonces, ¿por qué sigue presente esta culpa en mi vida? Entiende todos los patrones de conducta que ha tenido a lo largo de su vida para seguir cargando con esa culpa. Y cuando entonces usted entiende por qué esta culpa sigue presente, entonces puede hacerse esta tercera pregunta, que es, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué puedo hacer para no seguir cargando con esta culpa? ¿Qué puedo hacer entonces para comenzar a sanar, para ya no seguir teniendo esta culpa que me está carcomiendo el alma y el corazón? Y aquí justamente entramos al siguiente paso. Cuando usted ya entiende su historia, hace un análisis, acepta lo que está sintiendo, entonces es importante que usted saque aprendizaje. ¿Qué puede aprender usted de la experiencia que ha vivido? ¿Qué puede aprender usted de aquel error que cometió, de aquella falta que cometió? ¿Qué puede aprender usted de aquello que dejó de hacer y que tanto le pesa no haberlo hecho? ¿Qué puede sacar usted de lección de aquella situación que fue tan traumática para usted? Porque a veces a partir de nuestros dolores podemos encontrar caminos de sanidad para otras personas. Pero para poder mostrarle a las otras personas este camino de sanidad, nosotros primero debemos experimentar esta sanidad. Es decir, que esa situación que usted vivió, que usted tal vez tuvo la culpa o no tuvo la culpa, pero que de alguna forma le ha generado en usted este sentimiento, debe generar en usted también aprendizaje. ¿Qué puedo aprender de esta situación? Por ejemplo, aquí volvemos al caso de Pedro en la Biblia. Pedro, el discípulo de Jesús, yo creo que si usted evalúa al Pedro que se encuentra en los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se encuentra con un Pedro totalmente diferente que luego comienza en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pareciera 2 personas totalmente distintas. Y este Pedro que nosotros vemos después de su caída, después de haberse equivocado, es un Pedro que de alguna forma tomó esta situación, que fue uno de los momentos más bajos de Pedro, donde él se sentía sumamente avergonzado, donde él se sentía sumamente mal, culpable por haberle fallado a su maestro. Y entonces vemos a un Pedro que luego se convierte en un hombre muy fiel a Dios, muy fiel al ministerio al que Dios lo llamó. Entonces su situación debe tener algo que le enseñe a usted, algo que usted pueda sacar de aprendizaje, porque es que aquello que nos es doloroso, si no buscamos algo que aprendemos de allí, algo que aprendamos de forma adaptativa, tiene que ser una enseñanza que usted le ayude a ser una mejor persona. Y si usted no saca aprendizajes adaptativos de aquellas situaciones que le han hecho daño, esas situaciones se convertirán en heridas muy profundas. Entonces debemos decidir qué vamos a hacer con aquello que nos ha pasado. ¿Aprendo de aquí o dejo que esto me siga haciendo daño? Y también cuando, por ejemplo, experimentamos este sentimiento de culpa, tenemos que pasar por este paso. Es importante que nosotros intentemos reparar el daño. Como le digo, hay momentos en que la culpa es legítima y usted sabe que se equivocó,
parte del proceso de sanar y de manejar bien este sentimiento de culpa, que puede ser destructivo o puede generar cambios positivos en su vida, es que usted aprenda a reparar el daño. Es decir, que si una persona X o Y le robó $50 a otra persona, lo importante es que esa persona, además de disculparse, además de pedir perdón, busque los $50 y los entregue. Esa es la forma de reparar el daño. Si usted, por ejemplo, de alguna forma siente que le ha hecho daño a personas que usted ama, a personas que usted aprecia, y siente que tal vez necesita mejorar en ese aspecto, es momento que usted repare el daño. ¿Cuál es la mejor forma de reparar el daño? Haga todo lo contrario. Comience entonces a amar más. Comience a ser más expresivo con respecto a las muestras de cariño. Dígale más a sus padres: te amo mamá, te amo papá. Porque este tipo de actitudes de reparación comienzan a producir cambios positivos. Usted comienza a experimentar entonces, y justamente es el último paso para poder manejar la culpa, el poder del perdón. Usted necesita ponerse a cuentas con Dios, primero que todo. Ponerse a cuentas con Dios, porque cuando nos equivocamos, no solamente le fallamos a nuestro prójimo, no solo nos fallamos a nosotros mismos, sino que también le fallamos a nuestro Creador. Entonces, la Biblia dice que si usted ha pecado, pero si confiesa su pecado, usted puede ser perdonado. Además de recibir el perdón de Dios, que es algo definitivo, que la Biblia dice que es clave para todo aquel que se acerca a Dios, entonces usted también a veces necesita pedir perdón a aquellas personas que ha herido, aquellas personas que usted sabe que de alguna forma ha afectado. Y es momento de tener conversaciones que a veces son incómodas, porque humillarse y decir: mira, me he equivocado, a veces es un poquito incómodo. Se requiere humildad y valentía para hacer este tipo de cosas. Y el tercer punto importante, que si no pasamos por esto tampoco vamos a experimentar bien la libertad de poder manejar y gestionar la culpa de forma de que nos ayude, es perdonarse a usted mismo. Usted necesita aprender y a perdonarse a usted mismo, entender que si se equivocó, no tiene que seguir cargando con esa culpa, que si se equivocó y ya le pidió perdón a Dios, ya Dios le ha perdonado, y esto del perdón es algo que vamos a estar trabajando más adelante. Sin embargo, es una decisión. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión. A veces usted no va a tener ese sentir de que está perdonado, pero por la fe y en la palabra de Dios sabemos que estamos perdonados. Entonces a veces necesitamos también tomar la decisión de perdonarnos a nosotros mismos. Mi querido amigo y amiga, es momento que usted se perdone, que usted entienda que tiene otra oportunidad, que podemos salir adelante de las situaciones que vivimos, que no necesitamos seguir cargando con tanta culpa, porque la culpa no está sacando lo mejor de ti. A veces te está convirtiendo en una persona peor de lo que tú en algún momento pensaste que podía ser. Y es momento por eso de que aprendamos a soltar la culpa a través del perdón y a través de la restauración. Es decir, además de este perdón, obvio, que se quede, que no solamente sea en palabras, sino que también se vea en tus actitudes. Porque esto del arrepentimiento significa que debe haber un cambio. Toda situación que te genere culpa debe generar también un cambio en ti para bien. Debe hacerte una persona mejor, debe hacerte una persona que entienda de forma más profunda la vida, porque de alguna manera ya tú sabes que es fallar en X o en Y situaciones. Justamente por eso hemos tenido entonces el programa de hoy sobre la culpa. Esperamos que tú puedas colocar en práctica estos tips que son muy poderosos. De veras, si tú lo colocas en práctica, vas a ver cambios en tu vida muy positivos. Vas a experimentar un proceso en tu vida que vale la pena ser vivido. Vas a comenzar a sentir que tu vida tiene un propósito mayor, que realmente estás aquí en esta tierra para vivir una vida que glorifique a Dios y que se encuentre de forma más equilibrada y más saludable. Recuerda, no fuiste creado para cargar con culpa. No fuiste creado para seguir teniendo ese peso dentro de tu corazón y en tu mente. Es momento de soltarlo a través del perdón. Si tienes que arreglar algo con alguien, te dejo como tarea entonces, ve hoy mismo y arregla esa situación con X o Y persona. Si tienes que arreglar algo con Dios, hoy es el día también para ponerte a cuenta con Dios y experimentar la libertad del perdón. Y si tienes que arreglar algo contigo mismo, hoy también es el día para que tú mismo tengas una cita contigo mismo y aprendas
y desarrolles esto del perdón propio. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos entonces en un próximo episodio de Mente Sana, Vida Plena. Chao.